Pues hoy es jueves 5 de marzo de 2026 y es el momento perfecto para iniciar un nuevo análisis a fondo. Sí, además el tema de hoy lo exige. Totalmente. Y bueno, antes de nada, bienvenidos al mejor canal difusor de buen contenido bíblico del planeta Tierra, creado por el youtuber Henry Paul. Hoy vamos a entrar directamente en materia porque el análisis requiere toda la atención posible. Sí, es un texto que pide concentración. Exacto. La misión de esta sesión es diseccionar un documento teológico sumamente específico y, francamente, bastante provocador. Tenemos sobre la mesa un estudio bíblico en formato PDF titulado «Y Eve creó el mal», y está firmado por el autor del documento, el hermano Henry Paul. Un documento que, no se anda por las ramas en absoluto. Para nada. Pero hay que dejar algo absolutamente claro desde la primera sílaba, y es que el objetivo de este espacio no pasa por tomar partido. Claro, eso es fundamental. La meta no es debatir la validez espiritual del texto ni emitir juicios de valor sobre sus conclusiones. Lo que vamos a hacer es desgranar de manera quirúrgica, objetiva e imparcial la arquitectura argumentativa que plantea el autor. Ver cómo construye un caso que desafía convenciones milenarias. Yo estoy preparada para este reto. Y haces bien, porque metodológicamente es un enfoque necesario para abordar un documento de esta naturaleza. El texto, no se presenta como una sugerencia ni como una teoría abierta al debate casual. No, ¿qué va? Está redactado con una asertividad tajante. Entonces, la labor analítica aquí consiste en rastrear cómo el hermano Henry ensambla esa convicción utilizando las propias escrituras como su evidencia empírica. Resulta un ejercicio, diría yo, excepcional de comprensión lectora y de lingüística forense. Muy al margen de la mochila de creencias que cada persona pueda tener. Exactamente. Lo verdaderamente interesante para mí como analista es observar la maquinaria interna del argumento. Vale, pues vamos a desglosar esto, porque el punto de partida es, digamos, un golpe directo a la mandíbula del sistema religioso tradicional. Sí que lo es, sí. Si se consulta a la mayoría de la gente sobre el consenso teológico básico, la respuesta suele ser unánime, no. La divinidad creó única y exclusivamente el bien. Todo lo relacionado con la luz, la paz, la perfección, pues emana de esa fuente. Mientras que el mal se atribuye íntegramente a una figura antagonista. A Satanás, justo. Esa es la narrativa hegemónica de toda la vida. Sin embargo, el documento entra como un elefante en una cacharrería y desafía esta premisa sin miramientos. El texto sostiene que no existe ni una sola brizna de evidencia bíblica que respalde la idea de que Satanás sea el creador del mal. Ojo con esto. Sí. Al contrario, la tesis central es que fue el propio creador original, a quien el autor denomina Ibe, el artífice directo y consciente del mal. Es una declaración de intenciones que te obliga a hacer una pausa casi inmediata. Lo fascinante aquí es el método elegido para sustentar una afirmación de ese calibre. Porque, el autor no se apoya en tratados filosóficos externos, ni en la tradición escolástica, ni en interpretaciones alegóricas raras. No, va directo a la fuente. Toda su argumentación pivota sobre un análisis comparativo y minucioso de diferentes traducciones de un mismo pasaje bíblico. Esta estrategia convierte el documento en un viaje exhaustivo por la semántica y la exégesis textual. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Me gusta cómo la elección de un solo vocablo filtrado por las decisiones de distintos traductores a lo largo de los siglos tiene el poder de cimentar o derrumbar toda una doctrina. Al observar esto, uno se da cuenta de que el autor aborda el texto sagrado casi como un contrato legal. Donde cada cláusula debe ser examinada con lupa. Eso es. Y el epicentro de este examen, el pilar sobre el que descansa toda la estructura del documento del hermano Henry Paul, se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 7. Un clásico. El análisis arranca citando la versión Reina Valera de 1960, que históricamente ha sido la piedra angular del protestantismo hispanohablante. El pasaje, puesto en boca de la deidad, dice así, abro comillas, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Fíjate en el matiz. Sí, el documento pone un foco potentísimo sobre esas 3 palabras finales de la primera frase. Creo la adversidad. Y en este punto es crucial notar cómo el autor no permite que el término pase desapercibido. Inmediatamente acota el significado de adversidad para cerrar la puerta a interpretaciones edulcoradas o suaves. Claro, no es un simple tropiezo. Define el concepto estrictamente como desgracia, hostilidad y calamidad,
Esta precisión léxica es vital para su tesis. No se está hablando de un contratiempo vital o de un pequeño obstáculo para forjar el carácter. Si habla de hostilidad activa. De calamidad palpable. Según la lectura estricta que hace el texto de esta versión, la autoridad de esa calamidad se atribuye de forma directa e inequívoca a Yahvé, descartando por completo cualquier intervención independiente de una fuerza maligna externa. Pero hay que admitir que es una ruptura de paradigma gigantesca. Aceptar que la divinidad es la fuente de la hostilidad choca frontalmente con la idea preconcebida de un ser puramente benevolente. Sin duda. Y lo llamativo es que el autor parece anticipar esa resistencia de la que hablábamos, porque no se conforma con una sola versión. Para blindar su argumento, introduce progresivamente otras traducciones que, la verdad, van elevando la crudeza del mensaje. Sí, si conectamos esto con el panorama general de su exposición, el siguiente paso lógico es incorporar la Biblia en lenguaje actual, conocida por sus siglas TLA. Que es mucho más directa. Muchísimo. Esta traducción contemporánea elimina cualquier rastro de ambigüedad poética en ese Isaías 45:7. La formulación pasa a ser: yo he creado la luz y la oscuridad. Yo hago el bien y envío la desgracia. Envío. Fijaos en ese matiz operativo que introduce el verbo enviar. Ya no es solo la creación abstracta de una adversidad que está ahí en el aire. Es la acción deliberada y direccional de enviar la desgracia. Exacto. El documento utiliza esta traducción para establecer que la deidad no es una fuerza pasiva que simplemente permite que ocurran cosas malas, cruzada de brazos, sino un agente activo que despliega la desgracia como un mecanismo de ejecución contra quienes, bajo su criterio, la merecen. Ese verbo, enviar, lo cambia absolutamente todo. De hecho, para aterrizar este concepto abstracto en un caso de estudio real, el documento recurre al primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Un ejemplo perfecto para esto. Se expone el momento en que un espíritu proveniente de la divinidad se aparta del rey Saúl y es sustituido, textualmente, por un espíritu malo de parte de Yahvé que comienza a atormentarlo. El hermano Henry Poe disecciona este evento para ilustrar su punto de manera irrefutable dentro de la narrativa bíblica. Claro, porque la calamidad que sufre este personaje no es producto de una posesión demoníaca aleatoria. No, ni de la acción autónoma de Satanás por su cuenta. Se describe como una orden de servicio. Es un tormento despachado por mandato divino directo. Es una forma de construir jurisprudencia teológica, por así decirlo. El autor primero establece la ley general citando a Isaías con ese «yo envío la desgracia». Y acto seguido presenta la jurisprudencia, el caso práctico en el libro de Samuel, con el rey Saúl. Una correlación muy sólida. Demuestra que la acción de infligir daño activo está profundamente documentada en la narrativa original como una prerrogativa exclusiva de la voluntad divina. Es un cimiento sumamente sólido para preparar el terreno hacia el siguiente nivel de su argumentación. Que es donde la cosa se pone verdaderamente intensa. Donde se abandona el concepto de desgracia para entrar de lleno en el concepto ontológico del mal. Exacto. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque si la adversidad y la desgracia ya suponían un reto interpretativo importante, el documento da una vuelta de tuerca más y presenta una tercera versión de Isaías 45:7. En esta ocasión, emplea la versión Reina Valera Gómez. Que no se anda con rodeos. Paradada. Esta traducción descarta los eufemismos y opta por la literalidad más descarnada. Y creo el mal. La frase completa resuena con una contundencia enorme. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo hago la paz y creo el mal. Es impactante leerlo así. Llegados a este punto de máxima tensión semántica, el documento plantea la pregunta ineludible. Cuando un texto sagrado afirma explícitamente «creo el mal», ¿a qué tipo de mal se refiere exactamente? Porque no puede ser una mera metáfora. Y la respuesta que despliega el autor es fascinante por su precisión geométrica. Divide el concepto en dos manifestaciones tangibles, ambas ancladas, de nuevo, en citas textuales directas. A ver, ¿cuál es la primera? La primera manifestación de ese mal creado remite a la propia génesis del relato bíblico, al árbol de la ciencia del bien y del mal, descrito en Génesis 2:9. El argumento señala que la inclusión de este árbol en el diseño original del paraíso no fue un accidente paisajístico. ¿Ni un elemento decorativo? Su existencia corrobora la afirmación de Isaías. El mal ya estaba codificado y latente en la botánica del diseño original. Fue plantado y posicionado deliberadamente por la divinidad antes siquiera de que hubiera una moralidad humana que lo juzgara. Pero un momento, plantear que el mal estaba en el diseño botánico es una cosa, pero la segunda manifestación a la que alude el documento es muchísimo más audaz.
La segunda respuesta al creo el mal es la propia figura de Satanás. Así es. El texto del hermano Henry Paul argumenta sin ningún tipo de paliativos que Satanás fue diseñado y creado malo desde su origen. Y para sostener una afirmación tan masiva que dinamita toda la tradición clásica de la caída de los ángeles, el autor da un salto estratégico hacia el Nuevo Testamento. Y este salto es analíticamente impecable dentro de sus propios parámetros. Recurre a dos pilares fundamentales. Primero, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, donde se describe a la figura del diablo afirmando que ha sido homicida desde el principio y el padre de la mentira. Desde el principio. Esa es la clave. Justo. Y a continuación, entrelaza esto con la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 8, que establece que el diablo peca desde el principio. Y es aquí donde la agudeza del análisis cobra todo su sentido. Se detiene ante la repetición de esa frase y lanza una pregunta puramente deductiva. ¿Cuál es el referente temporal exacto de ese principio? Y la conclusión a la que llega no deja margen para la ambigüedad. Determina que ese principio solo puede referirse al momento cero de su existencia, al instante mismo de su creación. Una deducción muy lógica. Popular. Históricamente se asume que hubo una rebelión cósmica, que una entidad de luz ejerció su libre albedrío para corromperse y convertirse en la encarnación del mal. Pero la lectura que el documento hace de estos versículos anula esa narrativa por completo. ¿Satanás no se corrompió? Fue fabricado con esa naturaleza homicida y pecadora desde el primer segundo. Y observa cómo el autor cierra el círculo de su argumentación de forma maestra. Vuelve a entrelazar esta conclusión con la declaración de Isaías en la versión Reina Valera Gómez, la de «Creó el mal». El silogismo es perfecto en su ejecución. A ver, cuéntame ese silogismo. Si la divinidad creó a Satanás, y los textos neotestamentarios aseguran que Satanás opera con una naturaleza pecaminosa e implacable desde el principio, la única deducción lógica y textual posible es que la divinidad creó intencionadamente esa herramienta de maldad. Claro, encaja perfectamente. Satanás, bajo esta óptica, deja de ser un adversario rebelde que burla los planes cósmicos para convertirse en un operario obediente que cumple exactamente la función para la que fue diseñado en la cadena de montaje de la creación. Convierte a la figura antagónica en un simple instrumento. Es una relectura del relato bíblico que altera toda la jerarquía de poder. Y justo cuando parece que el análisis léxico ha tocado techo, el documento aporta una última traducción de Isaías 45:7 para anclar todo este debate teológico en la realidad tangible del ser humano. La versión que lo baja todo a tierra. Eso es. Se introduce la Open Nueva Biblia Viva, que opta por una traducción casi coloquial pero devastadora en sus implicaciones prácticas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Trasladar el concepto abstracto del mal a la cotidianidad de los malos tiempos aterriza la tesis directamente en la experiencia vital de cualquier persona. Esa es una observación clave. El paso de lo cósmico a lo doméstico. El autor evidencia cómo esta traducción despoja al mal de su aura mística inalcanzable y lo convierte en una variable de la gestión divina sobre la historia humana. Orquestar épocas de prosperidad y épocas de declive es, según el texto, un monopolio exclusivo del Creador. Y no hay fuerza externa que lo modifique. Nada. Y fiel a su metodología de respaldar la teoría con casos prácticos, el hermano Henry Paul ejemplifica estos malos tiempos acudiendo a uno de los eventos más catastróficos del Antiguo Testamento. El libro del Éxodo, concretamente el capítulo 7, versículos 3 y 4. El gran despliegue de las plagas sobre Egipto. Exactamente. El análisis se centra en el pasaje donde se anuncia la multiplicación de señales y maravillas, y la posterior liberación del pueblo mediante lo que el texto denomina grandes juicios. Que son las plagas, claro. El autor identifica sin vacilar estos grandes juicios con las plagas. El argumento es que esta intervención no fue una contingencia pasiva, sino una demolición activa y sistemática de la estructura de una nación. Fue una imposición unilateral que fulminó los buenos tiempos para la civilización egipcia e inauguró un periodo de devastación absoluta. Una demostración de poder puro. Todo ello, un acto de voluntad divina directa que valida a la perfección la afirmación de la Open Nueva Biblia Viva. La divinidad envía, de forma activa y estratégica, los malos tiempos. Entonces, claro, ¿qué significa todo esto? Porque tras seguir milimétricamente este hilo de traducciones y ejemplos, desde la creación de la adversidad hasta la programación del diablo y el envío de catástrofes nacionales, la narrativa desemboca irremediablemente en un abismo filosófico. Un abismo profundo, además.
Si se acepta el caso que presenta el autor, respaldado por la evidencia textual de que existe una intención deliberada detrás de la creación del mal, la pregunta que surge de forma natural es monumental. ¿Por qué? El famoso problema del mal. ¿Qué sentido tiene que una entidad concebida como el sumum de la perfección y la bondad dedique recursos a diseñar el sufrimiento, la mentira y la calamidad? El propio documento reconoce que esta es la barrera cognitiva donde mucha gente se frena, aferrándose a la comodidad de culpar a una entidad rebelde para exculpar al creador. Y la resolución filosófica que ofrece el estudio del hermano Henry Paul es, probablemente, el aspecto más profundo de toda su exégesis. Propone un modelo basado en la necesidad absoluta del contraste. La tesis concluye que dentro de la experiencia y la psicología de la creación, la apreciación del bien es epistemológicamente imposible sin la existencia simultánea del mal. Es como el frío y el calor. Es un marco de referencia puramente dualista. Resulta inviable comprender el concepto de justicia si no existe la injusticia. Resulta imposible valorar la salud sin el espectro de la enfermedad. Y la paz carece de textura si no está delimitada por la guerra o la adversidad. Es decir, la luz no tiene ningún valor intrínseco. No puede ser siquiera percibida como luz si no existe una oscuridad densa y absoluta contra la cual medirse. Si todo fuera un estado perpetuo de gracia y bienestar, el concepto mismo de bienestar desaparecería por falta de referentes. ¿Sería ruido blanco? Esa es precisamente la matriz lógica que articula la conclusión del documento. Bajo esta perspectiva, el mal se despoja de su cualidad de error de cálculo cósmico o de anomalía imprevista. No es un fallo en Matrix. No es una fuga en la tubería del universo en absoluto. Se convierte en una herramienta pedagógica, en un instrumento existencial de precisión matemática diseñado con un propósito específico. El autor argumenta que la divinidad estructuró el mal para proporcionar a la consciencia humana la fricción necesaria, un punto de contraste sin el cual la experiencia de la bondad, de la alegría o de los buenos tiempos sería plana, ininteligible e imperceptible. Claro, pero aunque esa lógica del contraste es intelectualmente muy elegante sobre el papel, aplicarla a la brutalidad del sufrimiento humano real plantea unos dilemas éticos inmensos. Sin embargo, hay que reconocer que, manteniéndose estrictamente dentro de los límites del texto y de las escrituras que analiza, el autor logra cerrar su argumento de manera hermética. Sin fisuras lógicas en su premisa. Ha construido un edificio conceptual donde el mal tiene una función, un origen claro y un propósito de diseño, eliminando por completo la necesidad de buscar chivos expiatorios cósmicos. Y ese es el gran triunfo analítico del documento, independientemente del consenso general o de lo que cada uno opine en su casa. Si observamos este estudio desde una perspectiva puramente comunicativa y lingüística, revela el poder abrumador que posee la traducción. Es que el lenguaje crea realidades. Ha quedado de manifiesto como la metamorfosis de unos pocos términos, ese transitar desde la adversidad hasta la desgracia, para luego escalar a los malos tiempos y culminar en la creación literal del mal, posee la fuerza tectónica suficiente para reescribir un dogma milenario. Se ilustra a la perfección el peligro de dar por sentada cualquier lectura superficial. Hay que escarbar siempre. El texto enseña que las palabras son los verdaderos ladrillos de la realidad percibida. Alterar la traducción de esas palabras equivale a rediseñar la visión completa del universo. Y precisamente ahí radica la inmensa utilidad de diseccionar fuentes de esta naturaleza. El verdadero aprendizaje no se encuentra en buscar materiales que simplemente hagan eco de lo que ya se piensa, sino en atreverse a caminar por estructuras de pensamiento ajenas, por muy contundentes o chocantes que resulten. Es un ejercicio de flexibilidad mental. Exponerse a un análisis tan meticuloso, seguir el rastro de la evidencia a través de diferentes versiones bíblicas y comprender la lógica de un argumento que desafía el status quo intelectual es un ejercicio de gimnasia mental de primer nivel. Obliga a afilar el pensamiento crítico y a reconocer que, a menudo, la complejidad del mundo se esconde en los pliegues de una simple traducción. Y esto plantea una pregunta importante para cerrar el análisis de hoy. Una reflexión que merece ser masticada lentamente y en privado por cada persona que haya escuchado este desglose. A ver, adelante. Si se asume como válida la conclusión central de este documento, es decir, que la maquinaria de la cognición humana requiere indispensablemente del dolor y de la oscuridad para poder registrar la alegría y la luz, ¿debería esto provocar un cambio estructural en la forma de procesar la adversidad cotidiana? Es una pregunta de peso.
En lugar de percibir los baches, las frustraciones y los temidos malos tiempos como fallos catastróficos de un universo indiferente, cabría la posibilidad de empezar a interpretarlos como los pigmentos oscuros de un lienzo, estéticamente imprescindibles para que, llegado el momento, el brillo de la felicidad pueda ser verdaderamente visible y apreciado. Sin duda, es un enfoque que transforma por completo el peso de los contratiempos diarios. Encontrar un propósito existencial en la fricción es una idea lo suficientemente potente como para darle vueltas durante semanas. Y con esa perspectiva profunda sobre la arquitectura del contraste, damos por concluida esta inmersión de hoy. Ha sido un trayecto fascinante a través de la semántica y la teología. Y tal y como se nos ha pedido transmitir desde la autoría, dale like al vídeo, comparte y suscríbete para que puedas recibir más contenido que se subirá a este canal. Mantened viva esa capacidad de asombro y el rigor crítico, y nos encontraremos en el próximo análisis explorando, como siempre, fuentes que obligan a repensar el mundo.